Waking up dizzy in the morning. We fight a lot. Don't even know about what. I just want you to leave, darling. It's my only hope. Hola, ¿qué tal chicos? De nuevo, sean bienvenidos a un video más para el canal. En esta oportunidad les quiero presentar la nueva generación KTM Duke 250 versión BS6, la cual es una de las motocicletas de tipo naked con un cilindraje de cuarto de litro, más premium, más tope de gama y más hermosas que podemos adquirir en la gran mayoría de mercados de América Latina. En este video les contaré el posible precio de llegada a la región, sus características ciclomecánicas, toda su tecnología, su competencia directa y todos los datos curiosos e importantes sobre esta nueva motocicleta en el mercado latino. Así que si les interesa esta información, los invito para que se queden hasta el final. Waking up dizzy in the morning. We fight a lot. La KTM Duke 250 es ahora una motocicleta que comparte todo el apartado frontal con tecnología Full LED de la KTM Duke 390 y también con el modelo Duke 125 que se comercializa en Europa, mientras que el modelo Duke 200 se queda por el momento con el faro de bombillo halógeno, siendo este cambio estético el punto más importante que se mejora con respecto a la anterior versión BS4 que ya conocíamos acá en América Latina. Y otra de las mejoras en materia de seguridad es el sistema de ABS antibloqueo desconectable de doble canal. Igualmente, cabe resaltar que es muy probable que en algunos países latinos esta motocicleta llegue en sus primeras unidades sin tecnología Full LED y ya con el paso del tiempo se vaya actualizando con esta nueva estética. Nosotros esperaríamos que la versión Full estaría llegando al nuevo continente en los últimos meses de 2021 e inicios de 2022. I just want you to leave, darling. It's my Como competencia directa, la nueva versión KTM Duke 250 tiene una pelea bastante fuerte y bastante reñida, ya que en esta categoría es donde tenemos un amplio portafolio de motocicletas naked con buenas características y algo muy importante a resaltar es que sus competidoras tienden a ser motos con un precio más económico. Aquí esta hermosa Duke 250 tiene que enfrentarse a la nueva Suzuki Gixxer 250, que es para muchos la competidora más importante con la que se tiene que enfrentar esta nueva Duke. Otra fuerte competidora es la conocida Yamaha FZ25, que también es más económica que la Duke, pero también es menos potente y obviamente más lenta. Por el lado de los europeos de Benelli, tenemos la italiana Benelli TNT 25N, que es la versión económica de la marca. Luego Benelli nos ofrece la Loncino 250, que tiene un precio similar al de la KTM. Y en el otro extremo de la marca tenemos la Benelli 249S, que es una naked que no podemos adquirir aquí en América Latina. Por parte de Honda tenemos aún el modelo CB250 Twister y finalmente podemos destacar la Bajaj Dominar 250 y la CF Moto 250 NK o su versión 300 NK. even know about what. I just want En materia mecánica, la nueva KTM 250 sobresale por mantener el motor de la generación anterior, con algunas mejoras que la convierten en una naked menos contaminante. Este motor es un monocilíndrico DOHC 4 tiempos de 249 centímetros cúbicos con doble árbol de levas a la cabeza y de 4 válvulas por cilindro, y el cual trabaja con sistema de inyección electrónica de combustible marca Bosch y está refrigerado por líquido y nos ofrece una potencia máxima de 29.5 caballos a 9000 RPM y una fuerza de torque máxima de 24 Nm a 8000 RPM. Además, esta motocicleta cuenta con embrague antirrebote, tiene una transmisión de 6 velocidades, un peso en seco de 150 kilogramos y un tanque de almacenamiento de combustible de 13.4 litros, con una autonomía de consumo promedio de 28 km por litro o 105 km por galón, y además su velocidad máxima puede ser superior a los 146 km por hora. waking up dizzy in the morning. En el apartado estético tenemos el diseño urbano del modelo Duke 390 y el cual está inspirado en la 1290 Super Duke, donde resalta el faro frontal de diseño futurista y agresivo con un completo sistema de iluminación Full LED en su luz principal y obviamente también en sus direccionales y en el stop. Algo importante en el diseño de esta motocicleta es la ergonomía, la posición de manejo y esas líneas afiladas en todo el exterior de la moto. Adelante sobresalen las aletas laterales que protegen el tanque de combustible. Destaca el depósito del refrigerante, la pantalla LCD monocromática, la quilla o pechera protegiendo el motor, el sistema de escape metalizado, el sillín deportivo de doble nivel
y el pequeño guardabarro y portaplaca trasero. Y algo que es vital en este diseño es el chasis multitubular enrejado en acero pintado en polvo, que ya es algo muy tradicional en todos estos modelos Duke. En materia de suspensión, esta Naked sigue manteniendo el mismo frente que trae la Duke 390, que son las mismas barras invertidas WP de 43 milímetros de diámetro y 142 milímetros de recorrido. Y en la parte trasera tenemos un basculante doble brazo en aluminio reforzado y un monoamortiguador también de la marca WP, regulable en precarga de 161 milímetros de recorrido. En los frenos tenemos discos en ambas ruedas, adelante un disco de 320 milímetros de diámetro con una pinza radial de la marca Vibrev de 4 pistones y sistema de ABS antibloqueo, y en la rueda trasera un disco de 230 milímetros con una pinza Vibrev de un solo pistón también con ABS. Y en las llantas tenemos rines de 17 pulgadas en aleación de aluminio con neumáticos deportivos 110-70 y 150-60. Finalmente, la altura al asiento es de 823 milímetros y la distancia mínima al suelo es de 155 milímetros. Actualmente, la generación KTM Duke 250 versión BSI se comercializa en el mercado indio por un precio de 222.000 rupias, que es en promedio un 20% más costosa que la Bajaj Dominar 400. En este orden de ideas, el posible precio de lanzamiento de esta nueva versión para el mercado latino sería de unos 17 millones de pesos colombianos, unos 5.500 dólares para el mercado ecuatoriano, unos 95.000 pesos mexicanos y unos 18.000 soles peruanos. Como siempre, muchachos, es una estimación y sin gastos de matrícula ni seguro. Escriban en los comentarios qué moto se comprarían ustedes en esta categoría y si ustedes pagarían este precio por una KTM 250 o prefieren un modelo más económico como la Gixxer 250 o la Bajaj Dominar 250. Bueno, parceros, espero que el video y toda la información les haya gustado. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Y si desean apoyarme, recuerden dejar la manito arriba, dejar su comentario y compartir el video en redes sociales. Hasta la próxima.